han podido tener 10 minutos y traer un práctico hecho. Flores. García Vargas. Presente. Gaspar. Presente. Giserman. Presente. Heredia. Presente. Jerez. Laureano. Presente. León. López. Presente. Luna. Presente. Luque. Medina. Presente. Mesa. Mesa. Opel. Presente. 12/08, segundo cuatrimestre, Martínez. primera clase, miércoles. Martínez Cueto. Medina. Ah, está dos veces. ¿A varios dice dos veces? Me falta nombre, no se pasa. No, con razón era tan larga la carta. A ver. Medina te nombré dos veces. Me falta nombre, la puedo compartir. Medina Mesa. Opel. Y acá de nuevo pusieron Luque. Luque ya te había nombrado antes. Y Martínez. ¿Cómo? O sea que, claro, no tenés que estar en lista. Y Martínez Cueto. Medina está de nuevo. Y Mesa también está de nuevo. Mesa ya lo había nombrado antes. Purga. ¿No vino? No, no viene más. Había dos Murgas. Ya dejó. Purga, Guiara dejó hace un montón. Y Rosa también. Y Rosa también. Opel vuelve a estar. Y Ovelar no puede estar porque no le fue bien, ¿no? No, No. ahora a mí creo que no me nombró. No, no viene, pero me van a poner dos me faltan. No, ya estoy tachando. Ahora voy a ir a secretaría. Se equivocaron. ¿Eh? No me nombró. Sí. Sí. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien lo nombré? Además de lo que nombré dos veces, que ya creo que los taché, pero que no dos veces. No. Los que recursan y están para venir a escuchar la clase no tienen que estar en lista, por eso está bien lo que me dijo ella. Los que nombro son los que tienen que estar en lista porque tienen que tener la asistencia para poder rendir los parciales y hacer el final y fin de año. Eso está claro, ¿no? Porque yo de memoria no me acuerdo quién no le fue bien o quién le fue bien. Bueno, perfecto. Vamos a ver, este cuatrimestre tenemos 3 materias juntos. O sea que ya me hicieron enojar hoy, estamos mal, ¿eh? Empezamos mal el cuatrimestre. En principio, los miércoles de 10 a 11:20 vamos a tener biología, que son 2 horas. Los días jueves, de 8 a 10 tenemos epidemia, que son 3 horas. Y los viernes vamos a tener de 9:20 a 10:40 fármaco. Y de 11 a 12:20 biología, las otras 2 horas que faltan con Noy. O sea, miércoles y viernes tenemos biología, los jueves tenemos epidemia y los viernes tenemos también fármaco. ¿De acuerdo? De todo lo que corresponde a fármaco vamos a hablar el viernes para poder empezar a repasar que en biología estamos atrasados. De epidemiología, como van a estar todos, igual veo que algunos de los que no les fue bien igual vienen, capaz que en algún momento usamos como para compensar alguna falta de biología y fármaco, que siempre nos demanda más tiempo. Epidemiología igual es una materia bastante larga, pero como es una ciencia más social y no tan... una vez que le agarran la idea a todo lo que corresponde al vocabulario, no es tan compleja por ahí como biología o fármaco, que realmente es muy corto el tiempo que tenemos, y la ambición de la profesora y yo, que somos las que estamos encargadas de dar fármaco, tratamos de que ustedes tengan más contenido que lo que en realidad se pide. Y, o sea, tenemos la aspiración de que formarlos un poquito más en farmacología, y con 2 horitas solas se nos complica, porque tiene mucha parte práctica
que entonces, como son muchos además, si ustedes no ponen voluntad de practicar en casa y traen dudas, bueno, siempre queda un grupo que por ahí no progresa porque si no pone onda y trabaja un poco solo y trae las dudas, no logra los objetivos, ¿de acuerdo? Porque no logramos tener muchas horas de práctica en clase. Con 2 horas solas, mientras yo explico y tratan de entender, cuando yo quiero que ejerciten, y bueno, hay cosas que tendrán que ejercitar en casa a través de materiales que ustedes puedan tener en casa y traer las dudas a la clase, pero no vamos a poder ejercitar 5 o 6 clases un tema porque no nos va a dar el tiempo. A veces tenemos 1 hora de ejercitación en el aula. Entonces, bueno, como hay muchas cosas que aprender, a veces se complica. ¿Estamos? Bien. Vamos entonces a ver las dudas que quedaron de aparato circulatorio, de lo que habíamos visto antes de las vacaciones. Siempre hago una revisión y después damos lo que falta, fundamentalmente porque aparato circulatorio es un tema muy importante, desde luego, y que pretendo que no queden dudas y que ustedes tengan un espacio como para ir preguntando. Como justamente fue a final de cuatrimestre que ustedes tenían que preparar muchos parciales, por ahí en ese momento no tuvieron tiempo de leer. Y tenemos este cuatrimestre 2 parciales, nos faltan muchos temas, por lo tanto los parciales van a tener muchos contenidos, ¿sí? Yo particionaba en 3 parciales. Bueno, eso no está permitido, tiene que ser en 2, vamos a hacer 2 parciales, pero entonces cada parcial tiene contenidos más largos. Por eso, yo ya programé los parciales, por lo menos como fecha tentativa, y para que ustedes conozcan los tiempos que tienen para preparar y los contenidos, les voy a dar las fechas ya hoy el primer día para que ustedes puedan organizarse. El primer parcial va a ser el día 2 de octubre, en principio, salvo que choque con otros compañeros, y con otros compañeros me refiero a otros docentes, y entonces lo corramos. Siempre tratamos de que no rindan 2 parciales el mismo día. Y el segundo parcial sería el 13 de noviembre. ¿Ya coincide? No. Ah, bueno. Lo adelanté un poquito el parcial de biología. Va a haber una serie de contenidos que van a ir directo al examen final, porque fundamentalmente quería dejar que no tuvieran los 3 parciales la misma semana. Porque epidemia es más sencillo, pero es larga, y fármaco es compleja. Entonces, corrí los de fármaco para la última semana y dejé el de biología un poquito antes. Y obviamente van a tener después que completar, sobre todo aparato reproductor masculino y reproducción, que es lo que nos va a quedar para el final, directamente para el examen final. O sea que lo van a tener que estudiar para el examen final y rendirlo directamente ahí. Como el final es obligatorio, los temas van a estar evaluados todos. Pero voy a cortar un poquito el segundo parcial. En ese primer parcial del 2 de octubre, ustedes van a tener todo aparato circulatorio, porque recuerden que solo habíamos dado para el parcial anterior lo que era el órganos y funciones y la estructura del corazón, ¿no? Pero toda la parte de fisiología, que es lo más arduo y muy importante, había quedado desde luego mucho dado, pero sin evaluar. Entonces, va a entrar aparato circulatorio, aparato respiratorio y aparato digestivo. De aparato digestivo va a entrar toda la parte de anatomía. Digestivo es más sencillo que circulatorio y que respiratorio, pero es largo sobre todo la parte de anatomía porque son muchos órganos y la descripción de los órganos nos lleva tiempo. Y la parte de cierre de la fisiología va a quedar para el segundo parcial, para acortar un poquito y que no fuera tan largo. Para aparato digestivo, la fisiología según. La fisiología, si bien la vamos a ir dando, la voy a evaluar después en el segundo parcial. El segundo parcial, desde luego, también va a ser largo porque es todo el resto de los temas que tienen en la guía. O sea, la parte de inmunidad, regulación de la temperatura, aparato reproductor y aparato urinario, que aparato urinario no es muy largo, pero es un poco más complejo. ¿De acuerdo? Como ven, los contenidos son extensos, por lo tanto, tienen que ir preparando los parciales de biología con tiempo, porque si no, no van a poder abarcar los temas. Ya que estoy acá con mi resumen de parciales, les digo el de epidemiología también, así ya mañana arrancamos. El 24 de septiembre tengo programado el primer parcial.
tiene sus diferencias con respecto a la evaluación. Saben que son los prácticos y todo esto, yo se lo voy a explicar. Fecha para el final todavía no. No, la fecha de final recién las vamos a tener en... ¿Qué sería? ¿Diciembre más o menos? Tienen 2 fechas en diciembre y después una en febrero. Creo que es 1 o 2 en febrero, pero bueno, en principio tienen 1 o 2. No, usted sabe que los talleres, si los trabajos prácticos están aprobados, ya les voy a explicar el taller cómo lo pueden aprobar sin rendir el examen final, ¿sí? Porque es un taller, pero van a tener que cumplir varias instancias en el intermedio, digamos. Si cumplen con todas esas instancias y con la nota que vamos a ver, pueden no rendir el examen final. Bueno, vamos entonces a repasar y para ver qué inconvenientes tuvieron. Ustedes tenían un cuestionario y me interesa también, para ver el entendimiento, tenían también una ejercitación. Con ustedes yo había avanzado en parte de la ejercitación en clase, ¿cierto? Porque el grupo de ustedes era el que tenía un poquito más adelantado. Entonces, ¿qué cosas habíamos corregido de la ejercitación? Para no redundar y perder tiempo, que tenemos mucho para ver. De la ejercitación, yo, a ver si me acuerdo yo bien, habíamos hecho, o completado todos, digo, para que lo tengan todos, el dibujo de la estructura interna del corazón, que eso ya había entrado en el parcial, este dibujito, ¿sí? Y habíamos completado esto, ¿cierto? Sí. Y esto lo habíamos corregido, ¿me acuerdo bien? Sí. Perfecto. Entonces, el siguiente punto era el punto 3 en la ejercitación, que corresponde a circulación de la sangre. De todas maneras, a pesar de que ya entró en el parcial, ¿alguien tiene alguna duda de la estructura interna del corazón, de las cavidades, de las válvulas, qué comunica qué con qué? ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso, de los vasos que entran, de los vasos de salida? ¿No? Perfecto. Entonces, el siguiente punto es el de cómo circula la sangre en el interior del corazón, que es la pregunta 5 del cuestionario abierto y que sería el punto 3 de la ejercitación. Nosotros habíamos trabajado antes de las vacaciones ese tema a través de este dibujito y seguramente también hemos hecho un resumen a los costados con palabras de cómo circula la sangre en el interior del corazón. La idea de aprender bien esto era fundamentalmente que ustedes les resulte sencillo después comprender los circuitos de circulación de la sangre, ¿no? Porque después los pueden armar solos. Entonces, eso lo pueden hacer con palabras, o sea que en el cuestionario abierto ustedes tienen que hacer un pequeño párrafo donde expliquen cómo circula la sangre en el interior del corazón, y yo, para ayudarlos en la ejercitación, les puse la idea de cómo hacer el párrafo y ustedes tenían que completar con algunas palabras. Entonces, vamos a corregir ese complete que ustedes tienen en la página 13, que está delante del dibujito con el circuito de cómo circula la sangre en el interior del corazón, esto de aquí. ¿Sí? ¿Todos están orientados en lo que estoy? Era un complete, ¿cierto? Entonces, bien, en esta hilera nadie lo tiene completo. ¿Quién hizo la ejercitación? ¿Pueden levantar la mano? Solamente Carbonetti hizo la ejercitación. Y si no trae la guía biología puede quedarse afuera. Porque no puede trabajar si no tiene la guía. Además, yo les avisé que la primera clase era la corrección del práctico. Usted no trae la guía, es lo mismo que nada. No la tengo. La tengo hecha en... Bueno, entonces, en el complete, así no vamos a andar, ¿eh? No. En el complete que ustedes tenían en la página 13, dice, la sangre realiza el siguiente recorrido en el interior del corazón, ¿sí? Entonces, el primer punto, la sangre oxigenada procedente de los pulmones penetra en la En la vena
vena pulmonar, perdón, de los pulmones entra a la aurícula. Fíjense el dibujo. Estoy en la bomba izquierda, ¿no? Porque dice Sí. sangre oxigenada. Sí. O sea, ¿a qué aurícula llega Ah, la la sangre izquierda. oxigenada? A la aurícula Izquierda. izquierda, ¿sí? Y viene con qué vaso la lleva la aurícula izquierda. La vena. No, las venas vienen del corazón por las venas pulmonares y entra a la aurícula izquierda. Del corazón no, de los pulmones. Perdón, de los pulmones y entra al corazón por La aurícula sangre oxigenada procedente de los pulmones penetra a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Acá tengo las 4 venas pulmonares, 2 que vienen del pulmón izquierdo, 2 que vienen del pulmón derecho y van a llevar la sangre a la aurícula izquierda. Bien, de la aurícula izquierda la sangre pasa ¿a dónde? Válvula mitral. Al ventrículo izquierdo, a través de la Válvula válvula mitral. ¿Sí? El ventrículo izquierdo expulsa la sangre a través de la arteria aorta para distribuirla por todo el cuerpo. La sangre regresa al corazón por la vena cava superior e inferior y que desembocan en la Aurícula derecha. aurícula derecha. De la aurícula derecha la sangre pasa al Ventrículo a izquierdo. través derecho, a través de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho lanza la sangre hacia los pulmones a través de la Válvula sigmoide. de la arteria pulmonar. La válvula es el paso obligado de la sangre, pero vos lo que tenés que decir cuando yo te digo hacia dónde es la cavidad y a través la válvula. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando lo tienen completo y ustedes leen ese párrafo, les queda un resumen de cómo explicar cómo circula la sangre en el interior del corazón. O sea, o bien ya lo intentaron hacer en el cuestionario abierto, o tienen acá una opción de respuesta del cuestionario abierto. Porque al completarlo, ustedes tienen un resumen de cómo circula la sangre en el interior del corazón. Recuerden que la bomba derecha trabaja a menor presión y es la que expulsa sangre a los pulmones, y la bomba izquierda trabaja a mayor presión y es la que expulsa la sangre hacia el cuerpo. ¿De acuerdo? Perfecto. Dice, observe y responda. Por el hemicorazón derecho circula sangre ¿de qué tipo? Carboxigenada. Y por el hemicorazón izquierdo circula sangre oxigenada. Bien. El siguiente punto que habíamos visto antes del examen, antes de las vacaciones, era el circuito de circulación eléctrico del corazón, ¿cierto? Sí. El corazón tenía un sitio de inicio porque tiene automatismo, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Sí. Bien, como el corazón es automático, tiene un circuito eléctrico propio que se encarga de marcar el ritmo y la frecuencia de contracción del miocardio y que escalonadamente tiene que ir estimulando a las cavidades musculares para que a través del estímulo se contraigan, cuando se contraen se vacían y cuando cesa el estímulo eléctrico se relajan y entonces permite el llenado de esa cavidad. Cuando vimos ciclo cardíaco vimos que la contracción y relajación de las cavidades debe ser secuencial, que va a ser simultánea en ambas cavidades, en ambas bombas, y que debe seguir un cierto orden. Porque si este circuito eléctrico viaja en desorden o se origina en un foco inapropiado, que es lo que van a ver como foco ectópico o fuera de lugar, obviamente el ciclo cardíaco no se produce de la manera apropiada. Y eso va a significar que el corazón no bombea la sangre de manera apropiada. Para que el corazón
bombee sangre de manera apropiada, yo necesito un montón de requisitos. Necesito un corazón con un miocardio sano, porque si no, no tiene fuerza para contraerse. Necesito que las válvulas funcionen de manera apropiada, porque si no la sangre sube y baja, y entonces nunca termina de circular de la manera correcta. Necesito de un circuito eléctrico que funcione de manera apropiada y que el marcapaso sea el que tome el comando y dirija qué se contrae primero y qué se relaja en secuencia correcta para que la sangre circule en el sentido correcto. O sea que necesitan de un montón de cosas para que el corazón cumpla con su función. Por eso el paciente que tiene una alteración en el miocardio, como puede ser una enfermedad, una miocarditis, una inflamación de ese miocardio o una atrofia por distintas enfermedades, la bomba no funciona bien. Si el paciente tiene una arritmia, la bomba no funciona bien, ¿entienden? ¿Por qué? Porque necesito de todo eso para que el corazón cumpla con su función, que es mandar sangre en cada latido y a través de los minutos mantener oxigenado a todos nuestros órganos. Acuérdense que circulatorio y respiratorio van juntos, por eso los vamos a ver uno a continuación del otro. En este esquema se propone entonces que ustedes vayan marcando. El esquema tiene que identificar las 4 cavidades del corazón y las diferentes estaciones de paso en las cuales, desde que se origina el estímulo, cómo se va a conducir a través del corazón. Entonces, ¿dónde se inicia el impulso eléctrico? ¿Cómo se llama el marcapaso? Nodo sinusal, muy bien. ¿Que está a nivel de qué cavidad el nodo sinusal? Aurícula derecha. En la aurícula derecha, perfecto. Entonces, en el dibujito tenían que identificar, yo tengo el nodo sinusal, acuérdense que también se llama sino auricular, habíamos dicho, ¿sí? Que se encuentra en la aurícula derecha. Este es el marcapaso fisiológico, es el que va a marcar el ritmo y la frecuencia. Si corregimos el dibujito, porque el que yo puse ahí no es idéntico, la primera flecha que ustedes tienen hacia la derecha, ¿qué marca la primera flecha? La aurícula derecha. La aurícula derecha, perfecto. Después tienen el nodo sinusal, y del nodo sinusal claramente parten flechas que está indicando que el nodo sinusal activa la contracción de aurícula derecha e izquierda, ¿cierto? Después que activó eso, el impulso viaja hacia el siguiente estación de paso, que ¿cómo se llama? Nodo aurículo ventricular. O sea que de aquí vamos al nodo aurículo ventricular, ¿sí? El siguiente nivel de transmisión del impulso era el haz de His. Acuérdense que el haz de His, H y S, eso sí se ve ahí en la imagen, ya se está metiendo en el tabique entre los ventrículos. Entonces, rápidamente, tiene que dar 2 ramas, porque tengo 2 ventrículos. La rama derecha y la rama izquierda. Entonces, cuando van a ir metiéndose por las paredes de los ventrículos, esas ramas derecha e izquierda del haz de His van a ir dando pequeñas ramas hacia el miocardio, que son lo que habíamos llamado las fibras de Purkinje. La consecuencia de este sistema eléctrico era entonces que las cavidades superiores se contraen mientras las inferiores están relajadas y las cavidades... Perfecto. O sea que mientras las cavidades superiores estaban en sístole, las inferiores estaban en diástole. Eso lo vimos en más de un video que yo mandé para que ustedes pudieran volver a ver. Perfecto. Hay algunas flechas, desde luego, esta flecha está marcando el ventrículo derecho, esta flecha de la izquierda, la aurícula izquierda, y esta flecha el ventrículo izquierdo. Eso no hay duda, ¿no? 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Bien, ¿qué preguntas había también en la ejercitación? Y dice, ¿quién es el responsable de iniciar el estímulo para la contracción del miocardio?
elemento, ¿no? En particular, el nodo sinusal, ¿no? Que es el marcapaso. Ese es el responsable de marcar o iniciar el estímulo. Detalle el orden en el que se transmite el estímulo en el interior del corazón, que es el que pusimos acá, desde el nodo sinusal al nodo AB, de ahí a las de His, rama derecha e izquierda y las fibras de Purkinje. ¿Sí? ¿Por qué llamamos marcapaso fisiológico al nodo sinusal o sinoauricular? Porque marca paso. ¿Marca qué? Que va a ser contractivo. O sea, el ritmo que va a tener el El corazón. ritmo y la frecuencia. ¿Sí? Entonces, es el marcapaso porque es el encargado de marcar el ritmo y la frecuencia cardíaca. De él va a depender. Pero si bien de él va a depender el ritmo y la frecuencia de contracción, hemos dicho siempre que el sistema nervioso autónomo es capaz de controlar y regular el funcionamiento de los órganos. Y desde luego el corazón no va a estar alejado de ello. Entonces, ustedes tienen un pequeño complete, un poco de revisión y repaso. Dicen, el nodo, y hay unas líneas de puntos, ¿nodo qué? Sinusal, marca el ritmo o frecuencia de contracción del miocardio. Por lo tanto, de él depende la frecuencia cardíaca. Llamamos frecuencia cardíaca a... El estímulo de contracción y relajación. ¿Cómo definen frecuencia cardíaca? La cantidad de latidos en un minuto, no la enrosquen. De manera simple, no quieran buscar una definición nueva. Dije por eso que era un repaso. Entonces, ¿por qué? Porque en biología, a pesar de que lo hayan visto en PP y lo estén haciendo en la práctica, obviamente tienen que poder definir lo que es frecuencia cardíaca. De tanto verlo le quieren buscar una vuelta. No, simple. La frecuencia cardíaca es la cantidad o número de latidos en un minuto. Frecuencia siempre es cantidad en unidad de tiempo. Si yo digo a qué frecuencia está ese goteo, ustedes me van a decir a tantas gotas por minuto, ¿o no? Eso es frecuencia. Bien. Valor normal, desde luego, de 60 a 100 latidos por... 80 no. 80 es... ¿Eh? Yo dije 80. ¿No? No, 60, 100. Bueno. Igual en el libro 60, dice- 90. En el libro dice 80. En el libro dice 80 es un valor promedio de frecuencia. pero Entonces, el valor promedio es de 80. Pero después tienen... No, porque la frecuencia normal a la que trabaja, yo te explico. Cuando nosotros hablamos en fisiología, la fisiología marca siempre los valores promedio. Entonces vos fíjate que si el rango es de 60 a 100, 80 es el punto medio. Entonces, la guía no está mal. La frecuencia normal a la que trabaja el nodo sinusal es 80 latidos por minuto. Pero tiene un rango de trabajo entre 60 a 100 por minuto. ¿Entienden? Si bien espontáneamente el nodo sinusal va a trabajar 80, el sistema nervioso simpático lo va a acelerar y el sistema nervioso parasimpático lo va a enlentecer. Pero el nodo sinusal de ustedes tiene un ritmo de trabajo propio, que es el valor promedio. En general de 80 a 85, pero nos marcamos en 80 para que no sea tan complejo. Lo que pasa es que ustedes como enfermeros deben conocer cuáles son los valores límites inferiores y superiores, porque al valorar ustedes tienen que saber cuándo es inapropiado. Si ustedes no fueran a valorar, yo les acepto el valor de 80, que es el promedio. ¿Entienden? Porque eso es un valor normal. Pero a ustedes les tengo que pedir algo más, que es que sepan cuándo no es normal. De 60 a 100. Acuérdense que fisiología es el funcionamiento normal. 80 es normal. Pero tienen que saber cuándo no, porque ya están valorando. Bien. Taquicardia entonces es cuando tengo más de 100 latidos por minuto y bradicardia cuando tengo menos de 60 latidos por minuto. Recuerden que en pulso la terminología es diferente. ¿Sí? Acá estamos hablando de frecuencia cardíaca, hablo de latidos.
por acción del sistema nervioso autónomo, dice el práctico. El sistema nervioso simpático produce aumento de la frecuencia cardíaca. Y el sistema nervioso parasimpático produce disminución de la frecuencia cardíaca. Bien, ese era entonces el punto de inervación del corazón. Después vimos el punto de irrigación del corazón, ¿sí? El corazón estaba irrigado ¿por quién? Y sí, arterias y venas. Arterias y venas. Que se llaman ¿cómo? Arteria. No. ¿Tienen una ballenita para que me corte las venas? ¿Quién irriga el corazón? Las arterias coronarias. La vena cava tiene sangre carboxigenada que viene del cuerpo. ¿Qué tiene que ver? Acuérdense que dediqué como 20 minutos de una clase a explicar la palabra irrigación. Irrigación es una rama de la arteria aorta que lleva sangre oxigenada hacia el órgano. Entra al órgano, termina en capilares. Cuando está en forma de capilares, le da a las células de ese órgano oxígeno y nutrientes, recoge los desechos y sale del órgano como vena. La arteria y la vena se llaman iguales, por suerte. Entonces, el corazón tiene arterias y venas coronarias. Las arterias coronarias son ramas de la aorta, como todos los vasos que irrigan los órganos. Tienen que ser rama directa de la aorta, en este caso, porque está ahí nomás, o rama colateral de una colateral, pero siempre viene de un tronco principal que es la arteria aorta. ¿Por qué? Porque es la arteria que distribuye la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Entonces, la irrigación del corazón depende pura y exclusivamente de los vasos coronarios. Por lo tanto, por eso acá, para reforzar, yo les puse. Las arterias coronarias son ramas de la arteria aorta y son responsables de llevar oxígeno y nutrientes al propio corazón. La obstrucción de las arterias coronarias produce infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Y esto lo vamos a reforzar ahora cuando veamos aparato respiratorio. Si una célula no recibe oxígeno y nutrientes, se muere. Y el infarto es la necrosis o muerte de la célula por falta de oxígeno. ¿Por qué una célula puede no recibir oxígeno? O porque hay una falla respiratoria o porque hay una falla circulatoria. El aparato respiratorio y circulatorio van juntos, ¿entienden? Si yo oxigeno bien, pero la sangre no llega, no puedo hacer nada, ¿entienden? Si la arteria coronaria está obstruida y no le pongo un paragüita o hago un bypass, que la hago que vuelva a circular por ahí la sangre, hay un sector del corazón que no recibe oxígeno. Y esa porción de músculo cardíaco muere. Si está muerto no se contrae, si no hay contracción no hay funcionamiento. No hay circulamiento de sangre. ¿Entienden? Más aún si la rama de la arteria coronaria que está obstruida está irrigando al nodo sinusal. Por ejemplo, ¿puedo tener esa mala suerte? Y sí. Y si el nodo sinusal no recibe, no actúa. ¿Me comprenden esto? Hay distintos tipos de infartos. ¿Solamente se infarta el corazón? No. Todos quiero que piensen. ¿Solamente se infarta el corazón? Hay cerebral, hay pulmonar. Puedo tener infarto de cualquier cosa. Si la arteria renal se obstruye, que es una rareza porque es un vaso nutricio y funcional a la vez, ya lo vamos a ver, ese riñón no recibe oxígeno y no trabaja y no lo puedo recuperar, ¿entienden? Infarto, vuelvo a repetir lo que es un infarto. Es la muerte o necrosis. Necrosis y muerte son sinónimos de las células por falta de llegada de oxígeno. Una causa común de que no llegue el oxígeno es porque no llega la sangre. Y si no llega la sangre hay dos causas. O el vaso está roto
o el vaso está obstruido. O hay una hemorragia o hay una obstrucción. ¿Está claro? No hay otro. Hay grises en el medio, ¿no? Porque cuando el señor tiene dolor coronario es porque le está llegando poco y el corazón se queja, pero no está muerto todavía. Por eso si yo le doy un vasodilatador coronario y dilato la arteria y le llevo más sangre, el dolor cesa, que es la pildorita que decíamos en primeros auxilios que le ponía debajo de la lengua, que le había dejado indicado el médico. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque las arterias son elásticas, ¿cierto? Sí. Y la arteria elástica puede a veces contraerse, vasoconstricción, por ejemplo, con el frío intenso. Entonces, el paciente coronario no le conviene tomar frío, porque sus coronarias se achican y como está al límite empieza con dolor. Me van comprendiendo, todo está relacionado, por eso tengo que aprenderme todo para poder después ir uniendo. Bueno, ¿de la irrigación a alguien le queda alguna duda? No quiero ninguno en el examen que cuando pongo quién irriga el corazón, le pongo la vena cava, la arteria pulmonar, la arteria aorta, y todas son correctas, me tilde, todas son correctas. Porque como cuando ven todas son correctas se fascinan y le tiran al todas son correctas. Parece que tuviera un sensor el todas son correctas. Caen todos en eso. Piensen, ¿sí? Piensen, por eso a cada vaso sanguíneo de entrada y salida al corazón le atribuimos una función, ¿o no? Empezamos diciendo para qué sirve la aorta, para qué sirve la cava, qué hace la vena pulmonar y que conduce, qué hace la arteria. Después no me pueden decir que irriga el corazón. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron? ¿Todos se anoticiaron? Muy bien. Ciclo cardíaco. ¿No repasamos algo? ¿Se acuerdan la estructura del corazón? La habíamos visto muy por encima. Todo vemos por encima. Pero ustedes tenían No, que la- ver la- las vacaciones. Sí, no, había nombrado ¿Cómo está formado? las capas. Y sí, tienen que saber las capas. Esa es la estructura. Estamos llegando, profe. Es, Tres capas tenía el corazón. Sí. Pericardio, de afuera adentro siempre, ¿no? Pericardio, miocardio y endocardio. El pericardio, como es una serosa, ¿cuántas capas tiene? 2. Visceral, que es la interna, y parietal, que es la externa. Visceral y parietal. ¿Qué pasa con esas dos capas? Hay un espacio virtual entre ambas. Concepto de serosa que ya dimos en el primer parcial. Esas, claro, se forma una cavidad virtual que llamamos cavidad pericárdica. ¿Sí? Entonces, lo único que va a haber entre las dos hojas del pericardio es una lámina de líquido, una humectación pequeña que va a permitir que cuando se van moviendo no se rocen y que se mantengan adheridas esas dos capas. Ahora, si entra aire o líquido en exceso entre esas dos capas, las dos capas se separan. Eso significa que es una cavidad virtual, porque es una cavidad que no está, pero que puede hacerse real. Si yo acumulo líquido en la cavidad pericárdica, que eso lo van a llamar derrame pericárdico, el problema va a ser ¿cuál? Si yo tengo una cavidad cerrada alrededor de mi corazón que empieza a acumular líquido. Hay presión, muy bien, se va a ejercer presión. Y el corazón no quiere presión afuera, porque el corazón tiene que relajarse y contraer. Va a ser menor el rango que tenga Claro. para encontrarse. El corazón no puede expandirse como quiere, y si no se expande no se llena. Si no se llena no se vacía. Infarto. Y no, ¿No? va a tener que... Va a tener menos fuerza para soltar sangre. Sí, pero por eso, ¿cuál es la consecuencia? ¿Va a eliminar la misma cantidad de sangre o menos? Menos. Menos. Y si tengo menos sangre circulando, ¿qué le va a pasar a los tejidos? Se van a morir. Bueno, no seamos Va- tan va- dramáticos. Por lo menos van a tener, van a tener menos va a oxígeno y disminuir nutrientes. la cantidad de ¿no? oxígeno y nutrientes. Eso también pasa cuando relacionemos ahora en aparato respiratorio el anémico.
¿Qué le pasa al anémico? Vamos a ver que el oxígeno lo transporta la sangre. El que tiene pocos glóbulos rojos o con poca hemoglobina, tiene, ¿no? Cansancio. Le pide, ¿por qué? Porque tiene poco oxígeno el cuerpo, poca energía, ¿entienden? Por eso está tan cansado. El anémico lo primero que dice, estoy cansado, quiero dormir, quiero estar en una cama. Porque todo el cuerpo recibe menos oxígeno y nutrientes. ¿Estamos? Perfecto. Estoy re anémica, la verdad. ¿Qué era el ciclo cardíaco? No sé. Electro también vimos, ¿no? Visceral y parietal. Sí, visceral parietal. Bueno, veamos ciclo cardíaco, que lo tengo acá, y después repasamos electro. Visceral parietal. Sí, está ciclo cardíaco primero. Sí. La 9 es ciclo cardíaco. Bueno, ¿qué es un ciclo cardíaco? ¿Quién se anima? Son los fenómenos que suceden dentro del interior del corazón. ¿Desde cuándo hasta cuándo? En un latido. En un latido. Está bien. Y un latido se produce... ¿Cuál es el inicio? Perdón, el inicio y final de un... Sí, eso desde el punto de vista Cuando se eléctrico. cierran las válvulas auriculoventricular, Desde el punto de vista de la circulación de la sangre. Desde que Desde ingresa la la sangre sierra. por las venas y sale por las arterias. Perfecto. Entonces, decilo fuerte porque no escuché. No, igual no es tuyo. Sí, pero como no tenía nada, igual la Ay, dejé. pero Después la la levanto. verdad se ensucia. No, no importa. Durán dijo, desde que... Durán, ¿no? Sí. Desde que entra la sangre por las venas hasta que sale la sangre a través de las arterias. Entonces, vamos a unir lo que dijeron todos. Los fenómenos que suceden en el interior del corazón. En un latido cardíaco, porque un ciclo cardíaco es lo mismo que un latido. Desde que la sangre ingresa procedente de las venas y sale a través de las arterias. ¿Se entiende lo que es? Eso me explica que es un latido. Por lo tanto, yo puedo razonar que en un latido cardíaco va a haber una expulsión de sangre hacia las arterias. ¿Es cierto eso? sí. Bien, entonces, en cada latido va a haber un determinado volumen de sangre que va a repartirse hacia los pulmones y hacia el cuerpo. Cuando yo una ese volumen o lo sume según la cantidad de veces por minuto que el corazón expulsa, que es la frecuencia, voy a tener el volumen de sangre que ese corazón puede mandar a las arterias por minuto. Y esa va a ser mi referencia para saber si ese corazón funciona de manera apropiada. ¿Por qué? Porque la función que tiene el corazón es bombear sangre. Entonces, ¿cómo sé si la bomba funciona bien? Conociendo cuál es el volumen de salida de sangre. ¿Cuál sería el normal? El corazón, ya vamos a llegar, el corazón debe tener entonces un volumen de expulsión adecuado, que ya le vamos a poner un nombre a eso, para que yo diga que ese corazón cumple de manera apropiada con su función. ¿Cómo lo llamaremos cuando no funciona bien? ¿Qué tendrá el paciente cuando el corazón no funciona bien? Disminución del volumen de sangre en el cuerpo. Sí, pero ¿cómo le ponemos de título? Eh, No, arritmia es cuando el ritmo está inapropiado, o sea, el problema Claro. está ahí. Presión. ¿Eh? Insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón deja de ser o deja de bombear la cantidad suficiente de sangre al cuerpo, voy a decir que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. El corazón no alcanza a bombear la cantidad suficiente. Van a clasificar el cuatrimestre que viene la insuficiencia cardíaca como leve, moderada o severa, de acuerdo a lo que ese paciente, qué actividad pueda realizar. A veces el corazón no alcanza para que yo me corra una maratón, pero sí para que haga una vida normal, ¿sí? Algunos no les alcanza ni siquiera para caminar una cuadra, ¿entienden? ¿Por qué? Porque cualquier aumento de demanda ese corazón no puede responder. Claro, va a tener disnea, muy bien.
Es importante que entiendan, porque los signos y síntomas el cuatrimestre que viene, que tienen que valorar, aprenderlos de memoria es imposible. Pero tiene que surgir de ustedes qué me pasa cuando el corazón no funciona bien. ¿Entienden? Se tienen que dar cuenta qué es lo que esperan. ¿Sí? Si está mal oxigenado, por eso él empezó a... Si está mal oxigenado, va a querer aumentar su frecuencia respiratoria para tratar de... ¿Sí? Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta entonces que cuando el paciente tiene disnea, no siempre es respiratoria, a veces puede ser cardíaca. Bueno, pero ahí, también va a tener insuficiencia por ahí, cuando tenés un problema valvular, que también lo van a poder categorizar en leve, moderado o severo. Bien, perfecto. ¿Dónde vamos? Ciclo. Habíamos visto este dibujito y lo habíamos trabajado. Sí. Recuerden que en un ciclo cardíaco entonces yo tengo 2 etapas o momentos, ¿se acuerdan? Sí, la sistólica y la diastólica. La sístole, aurículo ventricular y la diástole aurículo ventricular. Bien, cuando yo hablo auricular y ventricular, esto sucede en un ciclo cardíaco, latido o en un ciclo cardíaco, ¿cierto? Habíamos dicho que la sístole, ¿qué fenómenos suceden en una sístole? La contracción. Se contrae la cavidad y se vacía. Y se vacía. ¿Todos están de acuerdo? Sístole yo imagino, contracción y vaciado. Si es las aurículas, se contraen las aurículas y se vacían hacia los ventrículos. Si la sístole es ventricular, los ventrículos son los que se contraen y se vacían hacia las arterias. Porque ese es el sentido de circulación, ¿es verdad o no? Sí. Entonces, en la sístole auricular, las aurículas se contraen y se vacían hacia los ventrículos. En la sístole ventricular, los ventrículos se contraen y mandan la sangre hacia las arterias. Y hago este circuito porque las arterias están arriba. En un ciclo cardíaco entonces hay una sístole y diástole auricular y ventricular. Las sístoles arriba se acompañan de diástoles abajo. Sí. Y las sístoles abajo de diástoles arriba. Las dos bombas funcionan simultáneas. Eso en el video que vimos y que les mandé se veía bien, ¿cierto? Cómo va corriendo. Primero muestra una bomba, después muestra la otra y después las dos funcionando de manera coordinada. ¿Hasta ahí vamos? Bien. El registro, hay 2 cosas que tenemos que repasar. Ruidos cardíacos y electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, una manera que yo tengo de poder ver, de valorar clínicamente el funcionamiento de las válvulas es a través de la auscultación. ¿Sí? En la auscultación del corazón nosotros tenemos 4 focos, en la cual la posición del estetoscopio, desde luego, va a depender de la ubicación de las válvulas cardíacas. Aquí tendríamos entonces los focos de auscultación. En el caso de la válvula aórtica, la válvula pulmonar, la válvula tricúspide y la válvula mitral. Hay 4 puntos de auscultación. Y yo entonces, en una valoración en un corazón sano, voy a escuchar en cada latido 2 ruidos. ¿Se acuerdan? Al primero lo voy a llamar primer ruido y al segundo, segundo ruido. Por suerte no tienen un nombre propio, nadie se los bautizó. Primer ruido y segundo ruido. Lo normal en un latido de un corazón sano es que entre un primer ruido y un segundo ruido no haya ningún otro sonido que audible con el estetoscopio, ¿cierto? Por eso decimos que entre el primer ruido y el segundo hay un silencio siempre. Y una manera de anotar esto en general es decir, bueno, hay 2 ruidos en los 4 focos, silencios libres. O sea que en los silencios yo no escucho nada. ¿Por qué? Porque a veces puede haber otro ruido intermedio o soplos. Los ruidos son distintos. Los soplos es un soplo.
que en general corresponden a una insuficiencia Aunque la de la válvula no está válvula. bien cerrada. Claro, al no cerrarse bien la válvula hay parte de la sangre que va y viene y hace ese ruidito cuando pasa. Entonces, ¿de qué dependen o por qué ocurren los ruidos? Este que era el primer ruido, ¿por qué se producía? Por el cierre de las válvulas ¿Cuáles? auriculoventriculares. Auriculoventriculares. Muy bien. Recuerden que las válvulas auriculoventriculares deben cerrarse. Deben cerrarse cuando hay una sístole ventricular. ¿Por qué? Porque si los ventrículos se contraen y las válvulas auriculoventriculares no están cerradas, la sangre no iría a la aorta y la pulmonar, volvería a la aurícula. ¿Sí? La comprensión depende de que tenga la imagen de cómo es el corazón y circula la sangre en la cabeza. Todo parte de ahí. ¿Sí? Entonces, esto se puede entender. El cierre es indispensable en la sístole ventricular para que la sangre no vuelva a las aurículas y vaya hacia la arteria pulmonar y hacia la arteria aorta. ¿Sí? Entonces, el primer ruido es producido por el ruido que hacen las válvulas auriculoventriculares al cerrarse y la sangre que rebota sobre las paredes valvulares y ocurre en la sístole ventricular. En la sístole ventricular, recuerden que el fenómeno fundamental, además de la contracción, es la salida con fuerza de sangre hacia las arterias. ¿Están de acuerdo? Bien. Cuando yo escucho el segundo ruido, después de un intervalo de tiempo donde no escucho nada, que es el periodo de tiempo en el cual se están vaciando los ventrículos para mandar la sangre a las arterias, aparece el segundo ruido, que corresponde al cierre del otro par de glándulas, se llaman las dos simultáneamente, si la cosa funciona bien, que son las válvulas sigmoideas, aórticas y pulmonares. Las dos deben cerrarse al mismo momento porque dijimos que las dos bombas trabajan simultáneamente. Y esto ocurre desde luego en la diástole ventricular. Cuando el ventrículo se relaja, si las válvulas pulmonar y aórtica no se cierran, al caer la presión en el ventrículo porque se relaja, la sangre volvería al ventrículo, ¿o no? Cae la presión acá, acuérdense que los líquidos viajan por diferencia de presión, ¿no? Desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión, por eso la bomba le va a dar fuerza y la sangre va a ir perdiendo esa fuerza a medida que se aleja del corazón, ¿es así o no? Sí. Eso lo veíamos después con el pulso, que desde luego tiene relación con eso. Sí. ¿En reposo? Sí. Yo calculé que en realidad le había bajado la presión. Cuando yo le tomaba tenía como 8 y no escuchábamos nada. Escuchábamos uno y no podía escuchar el otro. ¿Puede entender? A ver, yo te explico. El aumento de frecuencia cardíaca hasta un cierto nivel te va a producir un aumento de volumen de salida. ¿Qué es lo que ocurre cuando vos, por ejemplo, haces un ejercicio físico? Que vos vas aumentando tu frecuencia para compensar el aumento de demanda de oxígeno y glucosa que están pidiendo tus músculos. Pero hay un valor límite, que está entre 140 o 150 y según la edad es ese valor límite, no sé la edad de tu papá. Pero con 160 yo considero que ya él tenía una insuficiencia, un déficit de irrigación. 160 es una frecuencia muy alta para el reposo. Vos tenés que pensar que para que el corazón esté expulsando 160 veces en un minuto, lo hace de una manera tan rápida que el tiempo de vaciado y llenado es demasiado corto. Lo que va a hacer que va haciendo poquito y en definitiva el volumen total decae y el paciente entra en insuficiencia cardíaca. Por eso cuando ustedes están haciendo spinning, digo spinning porque ahora está de moda, ¿no? La bicicletita ligera, mucho tiempo, que es una tarea aeróbica que va a producir mucha frecuencia, o cuando ustedes están haciendo la cinta directamente, adelante en el gimnasio ustedes tienen para medir frecuencia. Y es de buena práctica que haya una tabla que según la edad
te diga hasta cuándo vos podés, porque vos si querés le das porque querés bajar de peso, pero el corazón empieza tucu, 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 no es cuestión de darle, porque llega un momento que claudica, ¿entiendes? O sea que no puede tener esa frecuencia, tenés que hacerlo revisar, ¿de acuerdo? Bien. Sin contar que lastimarte los ruidos. con una bici estática es como choqué con la ¿Está bici bien? estática. ¿Comprendiste lo que pasa? Tiene un déficit de irrigación, no está bueno eso, ¿eh? Ahora Tenés que ver por qué ocurre. para relajar eso, una aspirina. No. Como- No, primero hay que hacer un correcto diagnóstico. Ahí, a ver qué pasa. Algo. Hospital de una. No, bueno, pero ahí tenía que ver. Pero en 160 hospital de una. O sea, Tenés que mandarle una guardia, hacer un electro. Bueno, podemos. Repasamos esto y con esto por hoy terminamos. Recuerden que cuando yo quiero valorar la actividad eléctrica del corazón, uno de los estudios complementarios simples que tengo para poder observar la actividad eléctrica del corazón y registrarlo es el electrocardiograma. Es un método muy sencillo que me va a permitir a mí entonces hacer una visualización de cómo está funcionando el sistema de conducción eléctrica. El registro de la actividad eléctrica entonces es el electrocardiograma. En el electrocardiograma el registro básico era la onda P, el complejo QRS y la onda T. La onda P corresponde a la activación de las aurículas. O sea que si es la activación de las aurículas es el inicio del latido y la descarga del nodo sinusal. Una vez que se activan las aurículas, ya dijimos que iba al nodo AB, al haz de His, y se tienen que activar los ventrículos. Ahí cuando se activan los ventrículos aparece el complejo QRS, que es la activación ventricular. Una vez que se activan los ventrículos deben relajarse. Y la onda T, corresponde a la onda de relajación de los ventrículos. ¿De acuerdo? Recuerden que la relajación auricular no se ve en el electro porque el complejo que se forma por la activación eléctrica de los ventrículos la enmascara o la tapa. Por eso no se puede registrar, pero no es que no se produzca una actividad de relajación auricular en el medio. ¿De acuerdo? Bien, eso nos va a permitir, desde luego, a los que entienden bien electro y todo, yo les doy nada más que algo básico, y lo único que por ahí nosotros con poquita práctica podemos ver es si el latido está rápido, si está lento, si es regular o irregular. Ahora, claro, si hay una arritmia, si es irregular, pero no mucho más, ¿no? Porque después identificar en un electro una hipoxia, un infarto o qué tipo de arritmia tiene requiere desde luego de un estudio importante. Pero por lo menos tener una idea de qué es lo que tengo que ver y cuando algo me llama la atención poder desde luego hacer la consulta. ¿Estamos bien? Bueno, en el día de viernes tenemos, ¿no? Las otras 2 horas de biología. Mañana es el viernes. Vamos a ver, vamos a repasar, porque en realidad lo han visto con muchos docentes, o sea que vamos a charlar de pulso y presión. No me hagas así, pulso y presión ya lo vieron hasta el hartazgo. Vamos a repasar pulso y presión y voy a hablar de gasto cardíaco, que es lo que yo ya hice la introducción hoy a propósito para que ya tengan el concepto. ¿De acuerdo? La semana próxima, todavía la primera clase, o sea, la del día miércoles, yo programé 3 clases para terminar con circulatorio. Vamos a identificar las arterias principales del cuerpo, hacer un resumen del sistema arterial y venoso y voy a hablar del sistema linfático. De modo que el miércoles que viene yo voy a terminar con circulatorio y el viernes empezamos con aparato respiratorio. Seguimos por ahora con la necesidad de traer azul y rojo, de los colores, digo, porque viene también respiratorio y también vamos a usar mucho sangre oxigenada y carbooxigenada. ¿Estamos? Bien, nos vemos mañana. Sí. Hasta las 13 era, ¿no? Hasta las 13. Las preguntas de la vida de biología, hasta la 13.